Contempla cómo el Espíritu Santo me instruyó en los secretos de los portentos y cómo tú también puedes experimentarlos en tu propia vida. ¿Has percibido alguna vez que una barrera sutil, un velo delicado, se interpone entre tu realidad presente y un universo de posibilidades inabarcables? Fuiste testigo de acontecimientos que desafían cualquier lógica comprensible, instantes donde lo que se consideraba inalcanzable se materializa ante tus propios ojos. Hoy anhelo revelarte una verdad trascendental que redefinió mi existencia de manera irreversible. Es una comprensión que prendió en mi interior una profunda certeza sobre la esencia verdadera de los prodigios. No nos referimos a fábulas inverosímiles ni a meras coincidencias afortunadas. Se trata de una fuerza auténtica, una energía vibrante, palpable y operante que posee la capacidad de manifestarse en tu día a día. Aquello que la humanidad tilda de sobrenatural no es una quimera lejana, sino una realidad accesible que aguarda ser descubierta y activada. Los sucesos portentosos no están restringidos a un pasado remoto o a relatos ancestrales. No son manifestaciones destinadas de forma exclusiva a un selecto grupo de seres privilegiados o predeterminados. Son, en su núcleo, una extensión intrínseca y natural de la presencia divina cuando establecemos una conexión genuina y profunda con el Espíritu Santo. Sin embargo, una inmensa mayoría de individuos jamás llega a vivenciarlos, no porque carezcan de existencia real, sino porque no logran aprehender los principios fundamentales que los gobiernan. En este preciso momento, deseo compartirte las revelaciones profundas que el Espíritu Santo me impartió acerca de los milagros, cómo desentrañé su mecánica, cómo mi propia trayectoria vital fue radicalmente transformada, y lo más crucial, cómo tú también puedes experimentar esta potencia divina en tu propia existencia. Este periplo de descubrimiento no es un sendero reservado para unos pocos eruditos o místicos, es una vía transitable para todo aquel que anhele una comunión más profunda con lo trascendente. Cada verdad desvelada representó un avance hacia una comprensión más vasta del amor incondicional y del poder ilimitado que nos rodea y mora en nosotros. Es una invitación a ir más allá de lo meramente racional y a abrazar lo divino en su manifestación más prístina. Es la oportunidad de abrir los ojos a una dimensión de la existencia que muchos ignoran, pero que está a nuestro alcance si sabemos cómo sintonizar con ella. Es un llamado a despojarse de la incredulidad y a vestirse de expectación, sabiendo que el Espíritu Santo es el artífice de lo extraordinario. Para seguir explorando estas revelaciones que pueden cambiar tu vida, te invito cordialmente a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y no te pierdas ninguna de nuestras profundas enseñanzas. Todo comenzó en una etapa de mi vida donde mi alma se hallaba en una profunda angustia. Experimentaba un desasosiego inexplicable, una sensación de insatisfacción persistente, a pesar de que, desde una perspectiva externa, mi vida parecía transcurrir sin el menor contratiempo. Poseía todo lo que socialmente se considera éxito y bienestar material, pero una inmensa oquedad resonaba en mi interior. Había escuchado innumerables testimonios de personas que relataban milagros, curaciones asombrosas, provisiones inexplicables que desafiaban la lógica mundana, pero en lo más hondo de mi ser, una interrogante me carcomía con insistencia. ¿Existen verdaderamente los milagros en la actualidad o son solo relatos conmovedores que nos han sido transmitidos con el propósito de inspirarnos y mantener viva una esperanza lejana? Fueron noches interminables en las que me acostaba con esa pregunta reverberando en cada rincón de mi mente. A lo largo del día intentaba ignorarla, sumergiéndome en las rutinas cotidianas, en el trabajo, en las distracciones mundanas, pero retornaba con una intensidad cada vez mayor en los momentos de soledad. Era como si una voz interna, un eco de mi propia conciencia, supiera que había algo más vasto, que me estaba perdiendo de una experiencia trascendente, pero no lograba asirla por completo. Era una búsqueda incesante de algo que no podía nombrar, una sed de lo divino que ninguna satisfacción terrenal podía apaciguar, una necesidad imperante de llenar ese abismo emocional que ninguna posesión o logro lograba colmar. Sentía la necesidad apremiante de desentrañar la verdad detrás de lo extraordinario, de comprender el velo que separaba lo visible de lo invisible, lo conocido de lo sobrenatural. Esta inquietud, lejos de ser un tormento, se convirtió en el motor incansable que impulsaría mi exploración espiritual. Me condujo a un punto de quiebre,
a una rendición intelectual, donde admití que las respuestas no se encontrarían en la razón pura, en los libros de filosofía o en la ciencia, sino en una dimensión superior, en una conexión directa con la fuente de todo poder. Busqué en textos antiguos, en conversaciones con sabios y en la quietud de la meditación, pero la verdadera clave residía en la conexión, en el diálogo íntimo con la fuente misma de los prodigios. Era como si mi alma clamara por una verdad más profunda que la que el mundo material podía ofrecer, una resonancia que solo lo sobrenatural podía satisfacer. Esta sed me impulsó a ir más allá de lo convencional, a explorar caminos que antes había descartado, a abrirme a posibilidades que mi mente racional consideraba absurdas. La persistencia de esta búsqueda, este anhelo incesante, fue la semilla de mi transformación, la promesa de una revelación inminente que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre y me desvelaría los hilos invisibles que conectan lo terrenal con lo celestial. Y para continuar desvelando estos hilos, asegúrate de unirte a milagros del Espíritu Santo. En ese punto álgido de mi senda, de una forma totalmente imprevista y espontánea, fui conducido a desvelar la respuesta tan anhelada. Rememoro con vívida claridad la sensación de un fuego interno que me consumía, un desasosiego que, paradójicamente, me compelía a indagar con mayor profundidad y fervor. Me hallaba inmerso en un entorno de adoración profunda, rodeado de individuos que entonaban cánticos con un fervor y una pasión que jamás había presenciado con tal intensidad. No eran vocalizaciones mecánicas o rutinarias, eran palabras que emanaban del alma, de lo más hondo del espíritu de cada persona, y cada nota musical parecía acarrear consigo algo más grandioso de lo que mis ojos podían percibir o mis oídos podían simplemente escuchar. Las locuciones que se pronunciaban no eran meras frases elaboradas o discursos bien estructurados, sino flechas certeras dirigidas a lo más íntimo de mi espíritu. Sentía que cada súplica, cada palabra de alabanza, portaba un peso especial, como si hubieran sido escritas de manera explícita para mí, resonando directamente con mis propias inquietudes y anhelos. Existía algo en aquella atmósfera que resultaba inefable, incomprensible con el lenguaje ordinario, trascendiendo cualquier descripción verbal. Fue entonces cuando acaeció lo inesperado, lo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, experimenté como si una oleada imperceptible, pero innegable, me envolviera por completo. No era una sensación meramente corporal, de calor o frío, pero tampoco era un producto exclusivo de mi imaginación o de una sugestión colectiva. Una serenidad indescriptible descendió sobre mí, una quietud tan profunda y envolvente que cualquier vestigio de duda, inquietud o preocupación se desvaneció en un instante, como la niebla al sol. Era como si me hubiesen desconectado de mi realidad precedente, de mis viejos paradigmas y limitaciones, y me hubieran sumergido en otra completamente divergente, una que siempre había estado allí, pero que mis sentidos no habían sido capaces de captar. De repente, todo lo que había leído y asimilado intelectualmente sobre la figura del Espíritu Santo cobró una vitalidad asombrosa y una relevancia personal inigualable. Mis pensamientos dejaron de divagar y una certeza inconmovible inundó mi ser, disipando cualquier sombra de incertidumbre. Él se encontraba allí, su presencia era palpable. Y si quieres experimentar esta misma revelación, no olvides unirte a milagros del Espíritu Santo. No era una noción abstracta, no era un mero concepto teológico. Era una presencia viviente, auténtica, perceptible no solo en mi mente sino en cada fibra de mi ser. Y aquello que hasta entonces solo había aprendido a nivel cognitivo, ahora lo experimentaba de manera tangible y personal, con una profundidad que trascendía la mera intelección. Era como si cada célula de mi organismo reconociera su augusta presencia y respondiera ante ella con reverencia y asombro. Intenté articular palabras, intenté formular una oración o una expresión, pero éstas se negaban a brotar de mis labios, abrumados por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi corazón palpitaba con vigor, no a causa del temor, sino por la inconmensurable intensidad del momento y la revelación que me invadía. Todo mi ser clamaba que un acontecimiento de índole sobrenatural estaba desarrollándose, algo que escapaba a las leyes de la física y la lógica humana. Fue un instante de completa entrega, donde por primera vez en mi vida comprendí lo que verdaderamente implica estar sumergido por completo en la gloria divina, en la esencia misma de lo sagrado. A partir de ese instante,
todo experimentó una transformación radical. No fue simplemente una vivencia emocional, un pico de éxtasis pasajero. Fue un despertar espiritual que alteraría la forma en que percibía la existencia, en que me relacionaba con el mundo y con lo divino. Mis interrogantes comenzaron a ser resueltas, no mediante argumentaciones lógicas o disertaciones filosóficas, sino a través de experiencias vivenciales, genuinas y poderosas que se sucedían una tras otra. Este encuentro marcó el preludio de un periplo sin regreso, un camino ineludible hacia una comprensión más profunda de la realidad espiritual. Cada día se convirtió en una nueva oportunidad para ver lo invisible hacerse visible, para entender que lo que consideramos el fin es a menudo el inicio de algo mucho más grande y maravilloso. La búsqueda cesó de ser una tarea ardua y se convirtió en una constante revelación, un fluir ininterrumpido de conocimiento y experiencias. El Espíritu Santo se reveló como el gran revelador, el que disipa las tinieblas y aclara el entendimiento, trayendo consigo una plenitud y un propósito que antes eran inimaginables. Esta experiencia inicial fue la piedra angular sobre la que se construiría todo lo que vendría después, consolidando una fe que el tiempo no podría quebrar y una visión que el mundo no podría opacar, abriéndome los ojos a una nueva forma de ver y experimentar la vida. Para que no te pierdas ninguna de estas revelaciones transformadoras, te insto a unirte a Milagros del Espíritu Santo. A partir de ese momento pivotal, emprendí un trayecto de indagación profunda y minuciosa. Mis interrogantes se multiplicaron exponencialmente. ¿Por qué algunas personas vivencian fenómenos prodigiosos y otras no? ¿Cuáles son las condiciones esenciales, los requisitos imprescindibles para que lo irrealizable se torne factible, para que lo imposible se haga realidad? La revelación que hallé fue asombrosa y al mismo tiempo esclarecedora, simplificando lo que antes me parecía un misterio insondable. Los eventos milagrosos no son sucesos azarosos ni caprichos divinos orquestados al antojo del Altísimo. No se manifiestan porque un individuo posea una suerte particular o porque sea más distinguido, más merecedor o más santo que otro ser humano. Existe una clave, un arcano, un secreto que pocos conocen y aún menos aplican con persistencia y diligencia. Lo primero que asimilé es que los milagros constituyen el lenguaje inherente y natural del Espíritu Santo. No son algo infrecuente o excepcional en su presencia, son, de hecho, su manifestación cotidiana y habitual, su forma intrínseca de operar. Al examinar los textos sagrados, desde los relatos ancestrales hasta las crónicas contemporáneas, podemos constatar que dondequiera que se encontraba el Espíritu Santo con plenitud, surgían portentos, sanidades asombrosas que desafiaban la ciencia médica, provisiones de naturaleza sobrenatural que surgían de la nada, resurrecciones de entre los muertos que conmovían a multitudes, y liberaciones impactantes de ataduras físicas y espirituales. Todos estos prodigios eran el desenlace natural y previsible de su inmanente presencia activa en la tierra. Los milagros no son meramente un acto divino aislado o un capricho momentáneo de una deidad distante. Son la evidencia palpable, la prueba irrefutable, de que el Altísimo está operando de manera directa y poderosa en la dimensión terrenal. Son la expresión visible de una realidad que permanece invisible a los ojos carnales y a la lógica humana. Son la respuesta celestial a la necesidad apremiante que emana de la tierra, un puente entre lo finito y lo infinito, entre lo humano y lo divino. Fue entonces cuando comencé a discernir algo extraordinariamente fascinante, un patrón que se repetía con asombrosa consistencia. Todos los individuos que habían experimentado prodigios en su existencia, que habían sido canales o receptores de lo sobrenatural, compartían ciertas características comunes, ciertos principios operativos. No era una cuestión de fortuna o casualidad, sino de principios espirituales que eran aplicados de manera rigurosa y constante en sus vidas. Me percaté de que existen tres elementos cruciales, tres pilares fundamentales, que propician el entorno idóneo y el clima espiritual perfecto para que un portento se manifieste con toda su gloria y poder. Estos elementos, cuando se cultivan y aplican con diligencia, crean una atmósfera propicia para la intervención divina. Para no perderte los detalles de estos principios transformadores, recuerda suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. En primer lugar, una convicción inquebrantable, no una fe superficial o una creencia pasajera, que se disipa con el primer viento de duda, sino una certeza absoluta, una persuasión interna profunda,
de que el Creador posee tanto la potestad como la voluntad de obrar lo impensable, de hacer lo que para el hombre es imposible. Esta convicción no se fundamenta en lo que los sentidos físicos pueden percibir o en lo que la razón humana puede dictar, sino en una persuasión interna, firme e inamovible, que trasciende la lógica humana y se arraiga en lo divino. La auténtica fe no titubea ni se deja amedrentar por las circunstancias adversas, por los pronósticos negativos o por las apariencias engañosas. Es una fe que no se rinde ante la adversidad, que no sucumbe a la duda ni cede ante el miedo paralizante que suele acompañar a las crisis. Es la firmeza que dice Dios lo hará, incluso cuando todo grita es imposible, cuando la razón se revela y los hechos se oponen. Esta fe se asemeja a una brújula interna, inmutable y segura, que guía a través de la tormenta más encarnizada, confiando en un puerto que aún no se divisa en el horizonte, pero cuya existencia es indudable. Es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, la raíz y el fundamento de toda manifestación divina. Segundo, una entrega total y sin reservas. El poder divino se manifiesta con plenitud en aquellos corazones que le ceden el control absoluto de sus vidas, de sus situaciones, de sus anhelos y de sus temores. No se trata de simplemente solicitar un prodigio y luego intentar resolver la situación por nuestras propias fuerzas y recursos limitados, con la lógica y la sabiduría humana. Se trata, más bien, de confiar plenamente en Él, de deponer nuestros planes, nuestras vacilaciones, nuestras ansiedades, nuestros miedos más arraigados y permitir que su excelsa voluntad sea la que se cumpla de manera soberana y perfecta, incluso si no la comprendemos en el momento. Esta rendición no es un signo de debilidad o pasividad, sino la manifestación más pura y sublime de una fortaleza espiritual inconmensurable. Es un acto de profunda humildad, un reconocimiento de que hay una sabiduría superior a la nuestra, una mente que trasciende la nuestra, una mano más capaz que la nuestra. Cuando soltamos las riendas y permitimos que la mano divina dirija el curso de nuestras vidas, es cuando el camino hacia lo extraordinario se despeja y se hace evidente. Esta capitulación del ego ante lo divino es el terreno fértil donde las semillas de lo milagroso pueden echar raíces profundas y florecer con esplendor. Permite que cada área de tu vida, cada preocupación, cada ambición, cada dolor sea puesta bajo su soberanía sin objeciones. Es un acto de liberación, no de pérdida, una oportunidad para experimentar una libertad que el control humano jamás podría ofrecer. Para seguir aprendiendo sobre esta profunda entrega, te animo a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tercero, la creación y mantenimiento de un ambiente de comunión íntima con el Espíritu Santo. La potencia de Dios fluye sin restricciones, sin obstáculos, allí donde su presencia es bienvenida con brazos abiertos, corazones expectantes y un espíritu anhelante. Existen lugares y momentos específicos, tanto físicos como espirituales, donde la atmósfera espiritual se transforma radicalmente porque hay un anhelo genuino y ferviente por su inmanente presencia, por su manifestación activa. Los milagros no acontecen en un clima de incredulidad, de escepticismo o de frialdad espiritual, sino en un entorno impregnado de adoración sincera, de alabanza desinteresada y de una expectación vibrante que raya en la certeza. Cuando logré comprender y aplicar estos principios fundamentales en mi día a día, con persistencia y fe, cada aspecto de mi vida experimentó una mutación radical, una metamorfosis completa. Comencé a presenciar portentos con mis propios ojos, fenómenos que antes solo creía posibles en relatos antiguos o en libros sagrados, pero que ahora se manifestaban ante mi mirada. Situaciones que parecían completamente irresolubles, nudos gordianos que me agobiaban, comenzaron a desenredarse de manera sobrenatural, trascendiendo toda explicación lógica o humana. Individuos que padecían enfermedades declaradas incurables para las cuales la medicina no tenía solución, fueron sanados de forma asombrosa, dejando perplejos a los profesionales. Puertas que se hallaban herméticamente cerradas, oportunidades que parecían inalcanzables, se abrieron de modos que mi razón no podía comprender ni anticipar. Para no perderte más historias como estas, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Recuerdo con vívida precisión el caso de un hombre que durante años había librado una batalla implacable y agotadora contra una afección terminal, una enfermedad degenerativa que lo consumía lentamente.
Los profesionales de la medicina le habían pronosticado apenas unos meses de vida, y su familia, exhausta por años de lucha, ya había claudicado en toda esperanza, preparándose para lo inevitable. Sin embargo, en un instante de profunda entrega y humilde rendición al Espíritu Santo, en medio de una intensa oración y clamor colectivo, el panorama completo cambió drásticamente. La atmósfera del lugar se imbuyó de una presencia inefable, indescriptible, y en cuestión de pocos días, su estado de salud comenzó a experimentar una mejoría asombrosa y acelerada, hasta que, contra todo pronóstico médico y desafiando la ciencia, fue declarado completamente sano y libre de enfermedad. Ese día, mi entendimiento se expandió de manera exponencial. Comprendí que los milagros no son meras historias de un pasado lejano o eventos que ocurren al azar. Son la expresión viva y palpable del amor incondicional de Dios que se manifiesta en el presente, en nuestro ahora, con una pasión y un poder inagotables. Y cuando nos alineamos con sus principios divinos, cuando nos sometemos a su voluntad y confiamos en su poder, nos convertimos en testigos privilegiados de lo sobrenatural, en co-creadores de una realidad donde lo divino y lo humano se entrelazan armoniosamente, donde el cielo toca la tierra. Cuando aprendemos a caminar en íntima conexión, en un vínculo indisoluble con el Espíritu Santo, los sucesos prodigiosos cesan de ser una posibilidad remota y esporádica y se metamorfosean en nuestra realidad cotidiana, en nuestro pan de cada día. Nos percatamos de que no existen límites para lo que la deidad puede llevar a cabo a través de nosotros y en nosotros. El reino celestial se une con la esfera terrenal, se fusiona con ella, y aquello que antaño se consideraba irrealizable se transforma en una evidencia palpable de su magnificencia y poderío ilimitado. Si los milagros son una ocurrencia habitual en la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no los presenciamos con mayor frecuencia en nuestra sociedad contemporánea? Esta fue una de las interrogantes que más inquietó mi espíritu y me impulsó a seguir investigando. Si la potencia divina es genuina, si los fenómenos sobrenaturales constituyen una manifestación inherente y natural de la presencia del Altísimo, ¿qué es aquello que los obstaculiza? Para desvelar estas respuestas, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. A lo largo de mi periplo de aprendizaje y exploración, descubrí que existen ciertas condiciones específicas que preparan el terreno fértil, que abonan el camino para la irrupción de lo sobrenatural. Los milagros no se producen en un vacío existencial, no acontecen simplemente porque los deseemos ardientemente o los pidamos de manera superficial. Hay principios espirituales que rigen la operación de lo sobrenatural, y cuando aprendemos a sintonizar y alinearnos con ellos, los prodigios se vuelven inevitablemente parte de nuestra experiencia, tan naturales como la respiración. A continuación, presento 3 condiciones fundamentales que hacen posible lo imposible y que he visto confirmarse una y otra vez en innumerables situaciones. Una fe inquebrantable, como ya mencioné, es el cimiento, la roca sobre la cual se edifica toda manifestación sobrenatural. La fe no es meramente un optimismo infundado o una emoción fugaz que aparece y desaparece. Es una convicción arraigada que desafía toda lógica humana y trasciende las barreras de la razón limitada. Es la certeza absoluta, no solo de que el Todopoderoso puede obrar algo, sino de que * lo hará * en el tiempo y la forma perfectos. En innumerables ocasiones, la fe se ve confrontada por el espectro de la duda, por la incredulidad circundante y por las voces que susurran imposible. Pero la diferencia abismal entre aquellos que presencian milagros y los que no, radica en que los primeros eligen creer. Incluso cuando todas las circunstancias se oponen y la evidencia sensorial grita lo contrario. Esta elección consciente de creer, a pesar de la adversidad, es lo que distingue a los experimentadores de milagros. No es una ceguera voluntaria ante la realidad, sino una visión profunda que mira más allá de lo aparente, hacia la verdad de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Es un acto de confianza radical en la naturaleza y el carácter de un Dios que es fiel a sus promesas. Esta fe se nutre de la palabra divina y de la comunión íntima, creciendo y fortaleciéndose con cada pequeño acto de obediencia y cada manifestación de su presencia. Para seguir cultivando esta fe, no dejes de seguir Milagros del Espíritu Santo. Explorar los desafíos a la fe es crucial. La incredulidad societal, las decepciones pasadas e incluso las dudas internas son enemigos silenciosos que minan nuestra capacidad de creer.
Sin embargo, se superan no con argumentación lógica, que suele ser insuficiente, sino inclinándose más profundamente hacia lo divino. Al rendirnos a la verdad que trasciende nuestra comprensión limitada, abrimos puertas a nuevas perspectivas, donde lo imposible se vislumbra como una mera limitación humana, no divina. Es en esa rendición donde el Espíritu Santo comienza a operar, despojándonos de nuestras concepciones erróneas y equipándonos con una fe robusta, una fe que no vacila ante la adversidad, sino que se fortalece en ella, sabiendo que la victoria ya está asegurada en lo espiritual. Profundizar en el concepto de ambiente de comunión implica más que asistir a servicios religiosos, entraña una práctica diaria y consciente. Una vida de oración persistente, de adoración sincera que trasciende las palabras, de meditación contemplativa en la quietud del alma, de lectura asidua y profunda de los textos sagrados y la búsqueda de una comunidad espiritual que comparta la misma pasión y anhelo. Es en estos momentos de conexión profunda donde se forja una relación íntima con el Espíritu Santo, donde su voz se hace más clara y su presencia más palpable, transformando el ordinario en extraordinario. Es un cultivo continuo de la presencia divina en nuestro día a día. La importancia del discernimiento espiritual no puede subestimarse. Es la habilidad otorgada por el Espíritu Santo de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, de percibir su guía sutil en medio del ruido del mundo y de nuestras propias inclinaciones. Aprender a escuchar y obedecer su voz no es una tarea intelectual, sino una sensibilidad espiritual que se desarrolla a través de la práctica constante, de la humildad y de una profunda dependencia de Él. Cada pequeño acto de obediencia, cada paso de fe que damos en respuesta a su dirección, fortalece esta habilidad y nos acerca más a su corazón, preparándonos para recibir y manifestar milagros cada vez mayores. Para cultivar este discernimiento, únete a Milagros del Espíritu Santo. El viaje hacia la manifestación de milagros es progresivo, no un evento aislado. Cada pequeño paso de obediencia, cada acto de fe, por insignificante que parezca, construye un músculo espiritual y expande nuestra capacidad para lo milagroso. Es como entrenar para una maratón espiritual. No se alcanza la meta de una vez, sino con cada paso firme y consistente. La constancia en la búsqueda, la paciencia en la espera y la perseverancia en la aplicación de los principios divinos son esenciales para ver una progresión continua en el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Es un crecimiento orgánico, donde la fe se profundiza y la experiencia se multiplica. Los milagros se manifiestan en todas las áreas de la vida, no solo en la sanidad física. Pueden surgir en nuestras finanzas, con provisiones inesperadas y sobrenaturales que rompen con toda lógica económica. Se evidencian en nuestras relaciones, restaurando lazos rotos y trayendo paz donde antes había conflicto. Se manifiestan en la concesión de paz mental en medio de la tormenta, en sanidades emocionales y creativas que destraban el potencial dormido, y en avances que superan cualquier barrera humana. El Espíritu Santo no está limitado a un solo ámbito, su poder abarca la totalidad de nuestra existencia, transformando cada faceta. La gratitud juega un papel supremo en este proceso. Un corazón agradecido no solo reconoce las bendiciones ya recibidas, sino que abre canales espirituales para que fluyan aún más. La gratitud es un catalizador para la abundancia divina, una declaración de fe que honra a Dios y lo invita a hacer más. Cuando expresamos agradecimiento por lo poco, nos posicionamos para recibir lo mucho. Es una actitud que transforma nuestra perspectiva y nos alinea con el fluir de la gracia divina, multiplicando las oportunidades para que lo sobrenatural se haga evidente en nuestro camino. Si deseas cultivar esta gratitud y ver más milagros, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. La perseverancia en la fe es la prueba de su autenticidad. A menudo, los resultados no son inmediatos, y es en esos momentos de espera donde nuestra fe es probada y refinada. Las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestra convicción y profundizar nuestra dependencia de Dios. Es al persistir en la creencia, incluso cuando las circunstancias no cambian visiblemente, que demostramos una fe inquebrantable. Esta perseverancia es el crisol donde se forja un carácter de oro, capaz de soportar cualquier tempestad y emerger victorioso, con una fe más pura y fuerte que antes. El concepto de sembrar y cosechar trasciende lo meramente financiero, se aplica a cada área de la vida. Al sembrar amor, cosechamos amor. Al sembrar generosidad, cosechamos provisión. Al sembrar fe, cosechamos milagros.
dar de nosotros mismos, de nuestro tiempo, talentos y recursos, no es una pérdida, sino una inversión en el reino espiritual que genera una cosecha sobrenatural. Es un principio divino que opera incansablemente, asegurando que cada acto de siembra, motivado por la fe y el amor, tenga su correspondiente y amplificada recompensa en el tiempo de Dios. Es fundamental distinguir entre el pensamiento ilusorio y la verdadera fe, que está firmemente arraigada en la comprensión de los principios divinos y en el carácter inmutable de Dios. La fe no es simplemente pensar positivo o desear intensamente algo, es una convicción profunda que se basa en la fiabilidad de la palabra de Dios y en su naturaleza benevolente y poderosa. Mientras que la ilusión puede desvanecerse ante la primera dificultad, la fe auténtica permanece inalterable, anclada en una verdad que trasciende las emociones y las circunstancias pasajeras. Para comprender mejor esta diferencia, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. El papel de la comunidad de creyentes es vital para fomentar un ambiente propicio para los milagros. La fe colectiva, la intercesión unánime y el apoyo mutuo crean una sinergia espiritual poderosa. Cuando dos o más se unen en un mismo sentir y propósito, la presencia del Espíritu Santo se intensifica y las manifestaciones de su poder se multiplican. Es en el seno de una comunidad unida por el amor y la fe donde se forja un ambiente de expectación y confianza, un caldo de cultivo para que lo extraordinario se convierta en lo habitual, donde la debilidad de uno es sostenida por la fuerza de los demás. Superar el miedo es un paso liberador, ya que el miedo es a menudo la antítesis directa de la fe, paralizando el potencial de lo divino en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos empodera con una valentía sobrenatural, permitiéndonos caminar en coraje incluso frente a situaciones intimidantes. No se trata de una ausencia de temor, sino de la capacidad de avanzar a pesar de él, confiando en que el poder de Dios es mayor que cualquier adversidad. Es al enfrentar nuestros miedos con fe que descubrimos la fortaleza intrínseca que reside en nosotros a través de él, abriendo el camino para que el milagro se manifieste. La educación continua por parte del Espíritu Santo es un proceso ininterrumpido. No es una descarga única de información, sino una guía constante, un susurro persistente, una revelación progresiva que profundiza nuestro entendimiento y nuestra relación con lo divino. Él es el gran Maestro, el Consolador, el que nos revela las verdades de Dios de forma personalizada y en el momento oportuno. Es un camino de aprendizaje constante, donde cada día trae consigo una nueva lección, una nueva perspectiva, una nueva oportunidad para crecer en el conocimiento y la experiencia de su poder y amor. Para seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. La alegría y la paz que acompañan una vida donde los milagros son una realidad no son solo para el recipiente del prodigio, sino también para el testigo. Hay una satisfacción profunda y duradera en ver el poder de Dios operar, en ser parte de su obra redentora en el mundo. Esta alegría trasciende las circunstancias externas, siendo una fuente interna de regocijo que nutre el alma y el espíritu. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, un fruto de la conexión íntima con el Espíritu Santo que permea cada aspecto de nuestra existencia, sin importar los desafíos. El propósito último de los milagros trasciende el beneficio personal. Su función principal es revelar la gloria de Dios y atraer a otros hacia Él. Cada milagro es un testimonio viviente de su amor, su poder y su existencia. Son señales que apuntan hacia una realidad espiritual superior, invitando a aquellos que los presencian a buscar una conexión más profunda con el Creador. Los milagros son una herramienta poderosa de evangelización, abriendo corazones y mentes a la verdad divina de una manera que las palabras por sí solas no siempre pueden lograr. La responsabilidad que viene con experimentar milagros es significativa. Aquellos que los reciben o los presencian están llamados a ser conductos del amor y el poder de Dios, compartiendo sus testimonios, ministrando a otros en sus necesidades y viviendo de tal manera que su vida misma sea un testimonio continuo de la obra divina. No son para ser guardados egoístamente, sino para ser difundidos, para inspirar a otros y para que más personas puedan experimentar la misma transformación. Nos convertimos en faros de esperanza en un mundo que desesperadamente necesita ver lo sobrenatural. Si quieres ser un faro de milagros, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja de maneras sutiles, no siempre dramáticas y llamativas.
A menudo, su guía se manifiesta en un ligero empujón interior, una intuición repentina, una palabra de conocimiento que llega en el momento preciso, una confirmación en la quietud de la oración. No siempre son manifestaciones grandiosas. A veces, los milagros más profundos son aquellos que transforman el corazón y la mente de una persona de manera silenciosa pero profunda. Es crucial aprender a reconocer estas manifestaciones más delicadas de su presencia para no pasarlas por alto. La humildad es esencial frente al poder divino. Reconocer que no es nuestra propia fuerza, sabiduría o habilidad la que opera los milagros, sino la de Dios a través de nosotros, nos mantiene en una posición de dependencia y gratitud. La humildad evita el orgullo y la autosuficiencia que pueden obstruir el fluir del Espíritu Santo. Es al vaciarnos de nosotros mismos que nos llenamos de su presencia y poder, convirtiéndonos en vasos puros para su gloria. La verdadera humildad es el reconocimiento constante de nuestra total dependencia de Dios. Este viaje de fe y milagros cambia radicalmente la propia cosmovisión. La percepción de la realidad se expande y la comprensión del potencial humano se eleva cuando se conecta con lo divino. El mundo ya no se ve como un lugar de limitaciones absolutas, sino como un lienzo donde el Espíritu Santo puede pintar obras maestras de lo sobrenatural. Las preocupaciones y los problemas se ven desde una nueva perspectiva, sabiendo que hay un poder superior que puede intervenir en cualquier circunstancia. Este cambio de paradigma trae una libertad y una esperanza sin igual. Para seguir expandiendo tu cosmovisión, únete a Milagros del Espíritu Santo. La integración de la fe en la vida diaria es clave. Las tareas mundanas, los encuentros cotidianos, los desafíos de cada día se transforman en oportunidades para un encuentro divino. Lavar los platos, ir al trabajo, conversar con un amigo, cada momento puede ser un escenario para que el Espíritu Santo se manifieste. No se trata de apartar la fe a un momento específico, sino de vivirla plenamente en cada instante, permitiendo que la presencia divina impregne y transforme cada aspecto de nuestra existencia, haciendo de cada día una aventura con Dios. El concepto de autoridad espiritual es profundo. No es un poder que poseemos intrínsecamente, sino una delegación del poder divino que se ejerce en conjunción con el Espíritu Santo. Es a través de él que se nos otorga la capacidad de hablar con convicción, de orar con eficacia y de ver resultados sobrenaturales. Esta autoridad se manifiesta en la obediencia a su dirección y en la fe en su nombre. No es una autoridad para manipular o controlar, sino para liberar el poder de Dios en situaciones específicas y para el beneficio de otros. La importancia de las disciplinas espirituales consistentes no puede ser subestimada. La oración diaria, la lectura reflexiva de las Escrituras y los momentos de quietud para escuchar la voz de Dios son el alimento esencial para el alma. Estas prácticas no son meras rutinas religiosas, sino fuentes vitales que nutren nuestra relación con el Espíritu Santo, fortalecen nuestra fe y nos equipan para recibir y manifestar milagros. Son el entrenamiento constante que nos prepara para las grandes obras que Dios desea realizar a través de nosotros. Para profundizar en estas disciplinas, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Es crucial abordar las concepciones erróneas sobre los milagros. No son actos de magia, ni supersticiones irracionales, ni manipulaciones humanas de fuerzas ocultas. Los milagros son intervenciones divinas directas, manifestaciones del amor y el poder de un Dios personal que se involucra activamente en la vida de sus hijos. No buscan el espectáculo por el espectáculo, sino que tienen un propósito redentor y glorificador. Desmitificar los milagros es entender que son una parte lógica de un reino espiritual que opera por principios divinos, no por capricho. La llamada a la acción es ineludible. No basta con leer o escuchar sobre estas verdades, es imperativo buscar activamente y aplicar estos principios en la propia vida. Es un compromiso personal de ir más allá de la teoría y adentrarse en la experiencia. La transformación no ocurre pasivamente, requiere una participación activa, una voluntad de creer y de actuar conforme a esa creencia. Cada decisión de aplicar la fe, la entrega y la comunión es un paso hacia una vida llena de las maravillas de Dios. Atrévete a dar ese paso, el Espíritu Santo te espera. La promesa de cosas mayores es una constante en esta senda. A medida que uno crece en entendimiento, en fe y en una conexión más profunda con el Espíritu Santo, las manifestaciones de su poder pueden aumentar y volverse más frecuentes. Es un viaje de expansión continua,
donde cada milagro presenciado es un escalón hacia revelaciones aún más grandiosas. Dios no tiene límites, y a medida que nuestra capacidad de recibir crece, su poder se manifiesta de maneras cada vez más asombrosas, superando todas las expectativas humanas. Si estás listo para vivir las mayores maravillas, únete a Milagros del Espíritu Santo. La realización personal hallada en esta senda espiritual es inigualable. Trasciende con creces los éxitos materiales, los logros profesionales o el reconocimiento humano. Es una satisfacción del alma, una plenitud que nace de la conexión con lo divino, de la certeza de un propósito trascendente. La verdadera riqueza se encuentra en la intimidad con el Espíritu Santo y en la oportunidad de ser un instrumento de su amor y poder en el mundo. Esta vida de milagros no solo transforma las circunstancias, sino que moldea el corazón y el espíritu, llenándolos de un gozo y una paz imperecederos. Este camino hacia los milagros, lejos de ser exclusivo, es accesible para todo aquel que anhele una conexión genuina con lo trascendente. No se requiere de talentos especiales, de una educación superior o de una posición privilegiada. Lo único indispensable es un corazón dispuesto, una fe sencilla y un anhelo sincero por la presencia del Espíritu Santo. Los milagros son para ti, para mí, para cualquiera que decida abrir su corazón y permitirse creer en lo imposible. La invitación está abierta, el cielo aguarda manifestarse en tu vida. En definitiva, la capacidad de experimentar milagros no es un don reservado para unos pocos, sino una herencia disponible para todos los que osen creer y aplicar los principios divinos. Hemos recorrido un camino que desvela el poder inmenso del Espíritu Santo y cómo su presencia transforma lo ordinario en extraordinario. No te quedes al margen de esta realidad asombrosa. ¿Estás listo para desatar el poder que reside en ti y ser testigo de lo imposible? No te pierdas ni un solo milagro más, para seguir desvelando los secretos más impactantes del poder divino y transformar tu vida para siempre. Únete a Milagros del Espíritu Santo y suscríbete ahora mismo para nunca perderte lo último. Tu próxima revelación te espera.